campo con pinos. Entonces vamos a bajar bastante el tema del horizonte para darle sobre todo mucha luz al camino, y sobre todo también a lo que es la parte del campo. Vale. Cuando yo hago árboles, lo que siempre me planteo es la parte oscura. No pinto el árbol los dos trozos del tronco, solo pinto la sombra, porque así ya me sirve como referencia. Entonces, plantear el camino es muy importante. No lo plantearé en medio, aunque la fotografía fuera en medio, me gusta plantearlo siempre un poquito más en un lateral. Y lo abro bastante porque así me da una cierta perspectiva muy grande. ¿Esto te marcas las sombras? Me marca un poco lo que es donde van a ir los volúmenes de las hierbas, pero sin mucha pena ni gloria, porque tampoco me interesa luego, no es que me invente, pero tampoco tiene mayor secreto. Fijaros que el árbol este es lo que os digo, yo lo voy a bajar un poquito, el tronco, aunque aquí hay mucha separación en la fotografía, yo lo voy a bajar un poquito más. Y lo que os comentaba, yo lo que hago es, siempre me dibujo la parte oscura, entonces me vengo aquí a hacer este árbol tan bonito que hay. Está inclinado. Bueno, sí, pero me es igual, Y fijaros que en este caso sí que marcaría un poco, fijaros el otro lado, para saber dónde está la luz. Porque la luz está aquí y un poco para compensar el árbol lo ancho que pueda ser. En este caso, como este árbol lo tengo más cerca, fijaros, ¿veis? He hecho este dibujo, ¿me compensa? No, entonces lo voy a agrandar un poquito más. Porque este árbol yo creo que tiene mucha importancia en el primer término. Lo voy a hacer más, es el protagonista. Sí. Es decir, lo pone en la escaleta de actores, es el prota. Entonces, aquí vengo y aquí hago la malla esta. Bueno, para que veáis un poquito. Y sobre esto, ahora ya trabajo los árboles. Dices, venga, este de aquí detrás, fijaros que hago la línea solo, la oscura, porque yo ya sabré que luego haré las ramas y haré todo lo que tenga que venir aquí. Fijaros aquí, en la fotografía no aparece uno que está detrás, pero lo voy a cambiar de sitio un poquito. ¿Para qué? Para que esto me lo cierre un poco. Después aquí, como este camino viene así, para darle una perspectiva más claro, entonces aquí ya empiezo a hacer los árboles. Y fijaros que, igual que tiene aquí el punto de fuga, mi punto de fuga también tiene que ser un poquito para los pinos, ¿veis? Tiro una línea recta y otra, fijaros que la tiro hacia aquí, Entonces sé que los pinos, para darle más lejanía, los pinos me van a llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque así me dará mucha más lejanía. Aquí vienen estos más cerca, pero no tan cerca como estos. Entonces fijaros que ya me busco aquí uno. Lo hago, fijaros, a un dedito, es decir, mucho más estrecho, y otro aquí también que venga más pequeño. Entonces, ahora es cuando haríamos la parte de encima del pino, yo sí que la haría, y lo que no haría es dibujar el brezo este que hay encima de las copas, es decir, los altos, no los haría, simplemente dibujaría ya estos de aquí, que me vendrían por aquí,
Y me gusta hacerlo con formas geométricas. Bueno, yo creo que es interesante que lo hagáis con formas geométricas más pequeño de lo que es el pino. ¿Por qué? Porque luego sacaremos las hojitas y entonces es lo que nos dará ese aire de pino. Entonces aquí ya me traigo este tan grande, que viene por aquí, y este viene por aquí. Fijaros que aquí, esto de aquí hace un triangulito muy interesante que deja respirar muy bien el pino este, ¿veis? Y entonces aquí viene la cúpula esta grandota. Esto sería lo que es el dibujo del general. Y ahora vamos a darle ya el color. Es como si hubieran o unas casas o unos edificios o más árboles. Lo podéis hacer como vosotros queráis, incluso podéis hacer algún arbolito, pero si suma o resta y os da tiempo, si no, no hay ningún problema. Pues venga, vamos a ir a trabajar. Corto un momento. Sí, clarito y bonito, ¿vale? Y ahora ya le damos al color todo lo que es, fijaros, mojo con el color ya, podéis pasar por encima, excepto donde, quizás del verde del pino. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegáis aquí, lo que tenéis que hacer es variar un poco, es decir, dejarlo con húmedo siempre. ¿Para qué? Para que él trabaje y donde veáis que hay. Esto. Fijaros que no me importa el pasar por encima de la parte oscura de los árboles. ¿Por qué? Porque ahí ya le va a dar la luz, lo podemos sacar después a malas y ya está. ¿Veis? Importante el triangulito este que es muy bonito porque le da una luz muy bonita. Pero aquí le pones algo para que no se manche con el verde o no. ¿El qué? ¿A dónde? Aquí alrededor pones No, algo. no. Mientras, si le ponéis humedad, no os quedará recortado. ¿Dónde tenéis que intentar que no os quede recortado? Pues por ejemplo aquí, ¿veis? Si ahora yo paso el pincel y limpio, no me quedarán recortes, o si le doy humedad, que eso es importante. Cuando no queráis que os quede recortado, le metéis humedad, agua y ya está, simplemente. El resto ya me está bien. Y ahora vamos a ir a trabajar directamente lo que es la parte verde del campo. Es decir, ¿para qué? Para que ya nos quede el tono verde del campo, perdemos el blanco, que eso es importante, y luego mientras se va secando el cielo. Entonces, ¿veis? Tiene que ser muy aguado y muy clarito. ¿Qué verde? El verde primavera, verde mayo o verde primavera. Entonces, fijaréis, simplemente que le deis una veladurita. Aquí sobra també cosas. No, en el camino no, en el camino yo normalmente siempre pongo un rojizo y un ocre. Hago el contraste. Entonces aquí, como es la parte que va, la parte oscura del árbol, no es igual tocarla, donde está la luz, ¿veis? Aquí me he comido limpio, y ahí sé que va a ir una parte clara. Me interesa sobre todo no perderlo. No, este me es igual, porque luego ya lo sacaremos por blanco. A ver, ahora está mojado, sí que se puede sacar, pues mira, aquí hay una luz, aquí también, pero sería un poquito indiferente porque luego ya lo podemos sacar por limpiando, tampoco vamos a ir andando. El que quiera usar reserva, puede usar reserva, no hay ningún problema para sacarlo con cinta de carrocero. Y después aquí, pues fijaros que vamos a hacer este de aquí, que le dará también una lejanía. Y ya está. Vale. Lo tenemos así y hay que esperar 3 segundos a que seque. Entonces ahora ya es cuando nos tenemos que plantear qué colores vamos a utilizar, dónde están las manchas de color más grandes y más potentes y valorar dónde quiero ir.
Después, los árboles. Los árboles, acordaros de que se tiene que hacer como los troncos, como tal como nacen los árboles. Es decir, primero el tronco y después las hojas. ¿Podríamos hacer la parte de atrás? Sí, no habría ningún problema. Pero yo soy más partidario de decir, venga, este tronco, vamos a hacer este tronco potente, bien, y luego vamos a ir haciendo. Pero cuidado, cuando hagáis el tronco este, es importante que hagáis el tronco del mismo color. Cuando hablo del mismo color, no me refiero a que uséis un ocre para todo el árbol, sino que le deis colores diferentes, pero que la sombra la hagáis después. Porque como ejercicio también es muy interesante que la sombra venga después. ¿Por qué? Porque la sombra la proyectaréis encima de los colores que hayáis puesto. Eso también es muy interesante. ¿Vale? Entonces, nos vamos a ir empezando de este lado hacia aquí. Pues venga, vamos a empezar con el grande. Entonces, con sepia. Para hacer un color oscuro, yo me gusta mucho el fucsia con el sepia. Le da un tono muy oscuro, y si dais más sepia que turquesa, os queda más amarronado. Pero vamos, eso ya es un poquito de color. Y después es importante que os fijéis en los pinos, que tienen unos rojos muy interesantes, muy chulos. Entonces, no os cortéis a la hora de ponerles un rojo, porque os dará un tono rojizo muy natural. Al mismo color, fijaros que le he añadido un rojo. ¿Veis el color tan bonito? Aquí hay 4 colores. Entonces dices, Prusia y rojo. exacto. Aquí he utilizado el sepia, el prusia y el rojo. No, el azul turquesa, el prusia, azul turquesa no, el prusia, que es un azul, el sepia y el rojo. Entonces, a medida que como la sombra está más arriba, lo que me interesa es caldear la parte de abajo. Eso es importante. Entonces, cuando vayáis a ir bajando hacia abajo, lo que tenéis que hacer es incrementarle un poquito más de rojo o de naranja en su defecto. Entonces, vamos a ir trabajando con esto. Vamos a hacer más cantidad de pintura, porque como esperanza quería que lo hiciera grande. Y intentar hacerlo siempre a la prima, decir, ¿veis? Ahora ya me vengo a hacer la parte oscura. Fijaros que esto sería la parte rojiza, de lo que es el árbol. Y entonces voy añadiendo colores en la misma gama de los 3 colores que he utilizado. Voy añadiendo al mismo tiempo el color. ¿Veis? Por ejemplo, ahora he añadido aquí más prusia, ¿veis? Aquí también. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es cambiarle la tonalidad a todo el tronco, para que el tronco con los 3 colores que le he puesto no me quede plano. Voy a coger un papel más pequeño, Lanza tiene razón. Para una vez que no puedo hacer caso a mi mujer. Vamos creando, creo que es el tono. Y hago la parte oscura, y es igual de decir, aquí. Y limpiar, a medida que voy haciendo, fijaros cómo aprovecho, limpio con el mismo pincel. ¿Veis que arrastro la pintura? Arrastro, ¿por qué? Porque dejo algún blanquito, porque esto es lo bonito también, Sí, estoy utilizando grado 3, para que vierais un poco, es decir, efectivamente, yo aquí lo único que quiero hacer después es darle la parte sombra, que se la daré, ya está, el resto, y esto ya me hará el contraste enorme que quiero de este árbol. Una alternativa, fijaros, también es interesante, de que cojáis y con el mismo pincel, a medida que vais bajando, voy haciendo las grietas
Hasta aquí, ¿no? Del árbol. Fijaros que es casi seco, ¿eh? Y ya le voy dando yo la forma de las grietas. Aquí vendrá este juguito que es muy interesante. Fijaros que es como si hiciera la parte oscura del árbol ya, ¿eh? Así ya sé que no lo voy a tocar. Y ahora dejaría que esto sacara un poco. Aquí quede más frío. Vale, y aquí ya diréis, ostras, y ahora la parte interna, ¿cómo la dejo? Dejo que espere a secar un poquito, nada, simplemente ahora vamos a pasar a hacer los colores claros. Entonces me vengo, por ejemplo, una hojita. ¿Quieres naranja? No, sí, será por colores. Entonces, ¿ves? Ya me hago una hojita clarito y ahora tendría que estar seco, ¿eh? ¿Veis? Miro y está brillando. Entonces me espero, no querráis correr, ¿eh? Pero bueno, como yo soy un poquito agonías, aquí le damos la parte clara de luz y ahora ya empezamos a meterle estos rojizos. Si hacéis esto bien y está seco, siempre ya os va a quedar, ¿veis? Y entonces yo estoy generando la parte clara y la parte oscura del mismo árbol que me interesa. Rojizo, un ocre. José Antonio, hemos perdido la luz. La limpiamos después, no hay ningún problema. Cogemos aquí el papelito y venga, si aquí es, limpiáis un poco para darle más luz, si queréis, y ya está. Y ya valoraríamos que ya aquí tengo la luz. Y esto ya lo dejo. Uy, pero te has dejado ahí de ponerle más rojizo. Bueno, pues lo completáis si queréis, o bien lo dejáis porque como va a ir luego la sombra, no nos tenemos que preocupar. Y entonces ahora, este ya es la parte oscura. Fijaros que aquí compensa mucho este oscuro que habrá que oscurecer más y la masa esta tan potente de aquí. Entonces ahora nos vamos a ir a generar todo lo que son los 4 árboles o 6 árboles que hay por detrás que nos interesen. Por ejemplo aquí, este es muy interesante. Ahora lo veréis demasiado potente, ¿eh? Pero fijaros que después, cuando esté seco, bajará. Y vamos generando ya un poquito los claros.
Sí, ahora voy a hacer solo lo oscuro, ¿eh? Y luego si necesito aclarar algo, ya lo aclararemos, ¿eh? ¿Veis? Ahora ya vengo aquí celeste. Para darle una lejanía y después ya empezar a crear lo que son el tema de los... fijaros que aquí la luz ya la sacaré, no me importa, es decir, pasar por encima y voy a hacer la parte oscura, ¿ves? Y es importante en algún punto cambiarle el color. ¿Para qué? Porque así le dais movimiento al árbol, es decir, un trocito es más oscuro, otro es más rojizo, ¿eh? ¿Vale? Esto ya sería aquí, y aquí me vendrían estos pequeñitos que vienen a la lejanía. Vale, esto ya sería lo que son el tema de los árboles. Ahora se tendría que esperar para que se seque. Chicos, mirad, las copas de los árboles vamos a trabajarlas primero por las partes claras y después las partes oscuras. Entonces, fijaros que los pinos tienen una forma, los pinos estos mediterráneos tienen una forma muy curiosa, que son como redondeadas, como si pusiéramos un cono al revés, es un poquito los árboles. Entonces la parte de abajo suelen tener un tono ocre o tierra y la parte de arriba tienen un verde muy peculiar. El verde que tienen no es amarillo chillón, ni es un verde primavera. Lo tenéis que mezclar con un poquito de cobalto, el verde que tengáis. El verde es una base de amarillo. ¿Ves? Hago con un amarillo limón y un cobalto la base amarilla de encima de los árboles y le pongo un poquito nada de naranja, es un pensamiento, y entonces hago la parte de arriba. Fijaros que la parte de arriba la hago a grosso modo, la podéis trabajar a grosso modo, ¿veis? La parte luz, aquí es donde le está dando la luz, aquí. Y entonces ahora vengo a trabajar ya el mismo color con más seco. Fijaros que entonces lo que hago es voy haciendo las púas del pino, ¿veis? Aquí voy haciendo púas, ¿veis? Voy pintando, ¿veis? Y voy arrastrando y voy dejando como púas, Como los árboles no van a la peluquería, pues alguna púa va saliendo más que otra. Una la hago más inclinada, otra más redondeada. Cuando digo más redondeada es que no es que la hago redonda, sino que una la hago hacia un lado y otra hacia otro, ¿vale? Y a medida que voy pasando hacia abajo, voy alternando con el mismo color, Fijaros que le voy dando con más cobalto o incluso el color que tengamos por aquí, y lo voy creando en algún punto, ¿veis? Le voy dando a la misma gama un poquito de cobalto, y voy creando, y veis que voy, como he humedecido esto, aquí se me van a producir no coliflores, sino que se va a ir humedeciendo. En algún punto busco algún oscuro, ¿para qué? Para darle algún tipo de oscuridad aquí, en este lado, por ejemplo. Voy creando, ¿ves? Voy creando, me voy dando. ¿Y veis como si voy peinando el pino? Lo voy peinando, y voy creando con el perla. Ahora ya no utilizo uno que cargue mucho. Entonces cuando llego aquí ya vengo a darle estos ocres que tiene por debajo el pino, que tiene esos turrats. Entonces cambio directamente a un ocre, ¿veis? Y ya cambio un poquito el tono y voy. Lo que sí que hago es ponerlo en húmedo para que se me vaya mezclando. No hago un color, ¿veis? Incluso pongo el mismo color en algún punto. ¿Para qué? Para que me haga contrastes unos con otros, ¿vale? Entonces ahora sigo creando el ocre.
Ya no es tan bonito. Entonces, y fijaros que aquí el pino lo que tiene es que en la parte de abajo va hacia, es decir, la parte de arriba es como si floreciera hacia, y la parte de abajo va al revés. ¿Dejáis alguna caída? En la parte de abajo veis que en este caso, en esta fotografía, tiene mucha luz. Entonces lo que tenemos que darles es más transparencia en la parte de abajo, que lo podéis hacer, ¿ves? Con claritos. Y a medida que me voy alejando en este lado, le voy dando con más oscuro. ¿Veis cómo le voy dando como si fueran peinando las hojitas? Pero siempre buscando la caída y el movimiento que tiene hacia arriba. Aquí ya le vengo a darle algún oscurito para darle contraste. Vamos a estirar. Vale, este ya me está bien, ya me gusta. Este de aquí, fijaros, como este árbol tiene más oscuridad porque es la parte oscura, pues entonces vengo a darle un color mucho más potente y así el otro me saldrá por oscuros. ¿Veis la parte de aquí? Este de aquí lo hago en oscuro. ¿Veis? Entonces, a medida que vengo aquí, si lo pongo en oscuro ¿veis? Dejo alguno que suelte, y ya me sale por oscuro. Venga, nos venimos ahora a hacer el pino este grueso de aquí, pues 3/4 de lo mismo. Me busco la zona luz, muy clara, muy clara, muy clara, y venga. Fijaros que hago la parte clarita que vendrá por aquí. ¿Veis? Yo busco la geometría. Cuando digo buscar geometrías, yo busco esta geometría rectangular, y ahora cuando tengo que darle la parte ya de la copa, pues entonces simplemente buscando la misma tonalidad ya puedo ir pasando por encima, ¿veis? Porque tengo la humedad y entonces ya voy creando en algún punto más oscuro, otros más claros. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Le vamos a dar un poquito de más claridad porque tiene mucha más claridad. Por aquí. Y ahora ya al mismo le vamos dando esos verdes tan bonitos con cobalto, le podéis dar incluso un poquito de azul ultramar también para oscurecer. Fijaros, ¿veis? Entonces ahora busco copas para que compense, también le voy a dar el mismo tono. Y voy creando el complementario, que es el morado, también se lo podéis ir poniendo en algún punto. ¿Veis? Simplemente que pongáis aquí un moradito al verde también le da una cierta intensidad de oscuridad. Y voy buscando más verdes. Y veis, voy haciendo la mezcla incluso no en la paleta, sino aquí dentro, en el papel. No me importa decir, venga, con cuidado no os comáis la luz del árbol y ya está. Vamos a dejar el blanquito este. ¿Veis? Este carga mucha agua, pues voy con cuidado de no salpicar mucho. Voy limpiando, voy entrando. A tiempo de hacer los oscuros siempre estamos, Entonces, es decir, no os cortéis a la hora de...
piedad. Pero veis que voy, el trazo que voy haciendo es tipo pino, ¿eh? Que carga mucha agua, le quito la humedad. Tiempo de oscurecer siempre estamos, ¿eh? Este viene de este verde, pero más oscuro porque está más lejos. Acordaros de no comeros el triangulito ese porque es muy importante. Y entonces aquí ya me entiendo de los oscuros. Y voy a ir dejando, ¿veis?, que respire en algún punto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque me interesa que toda la base esa de los pinos que hay aquí detrás, ¿eh?, tenga esa frescura, ¿eh?, que tiene, y esos huecos. Entonces, como están más lejos, ¿ves?, voy flotando y le voy dando la parte oscura, ¿eh?, hasta el final, que está aquí. ¿Veis? A mí esto ya me parece que está quedando bien. Luego ya le daremos las sombras, ¿eh? Entonces, nos vamos a ir a esta parte de aquí. Venga, nos vamos al amarillo este. Fijaros, froto en este amarillo, que casi se une con este. Pero como tiene ese azulito tan bonito aquí, tan oscuro, pues venga. ¿Vale? Y esto es lo que estoy haciendo ahora, es la primera base, ¿eh? No estoy haciendo... Luego ya podremos oscurecer mucho más. ¿Por qué? Porque le tendremos que poner las sombras. Acordaros de eso. Siempre es aquí. Si no lo queréis hacer con ese, lo podéis hacer con este, ¿eh? Es decir, el perla, es decir, pues venga, que le voy dando aquí. ¿Veis? El dibujo que he hecho me sirve para seguir un poco la pinaza esta que tiene de claridad, ¿eh?, y que quede como si fueran esos pinos. Esto ya es en seco, ¿eh? Fijaros que ahora ya el agua lo pongo para mojar el pincel aquí y ya está, simplemente darle un poquito de... La oscuridad ya se la daremos después, ¿eh? No importa decir, dejo alguna hojita suelta. ¿Veis? Simplemente que expliquéis con algún oscurito, ¿eh?, la parte de cómo salen las hojas, ya explicáis que es un pino. ¿Veis? No hace falta que las hagáis todas, pero algunas sí, porque entonces explicáis que son pinos. ¿Eh? ¿Veis cómo va quedando? Bien, vale. Ahora que está aún húmedo, voy buscando. ¿Veis? Aquí me está apareciendo una coliflor. Pues entonces vengo con seco, aún está húmedo, ¿eh? Fijaros que aún brilla. Pues entonces vengo y aprovecho para quitar la coliflor, le pongo con solo pigmento, ¿veis? Y ya aquí le podéis dar algún toquecito para que parezca más pino y disimular esa coliflor que me ha quedado. ¿Esa coliflor es por exceso de agua? Es por exceso de agua, sí. Y es por exceso de agua porque he entrado con el pincel chino. Con el grande. Con el grande. Entonces ahí he fallado por eso, ¿ves? Aquí queda, pues lo disimuláis un poquito y ya está, no hace falta. Faltaría esta de aquí, que estos son mucho más oscuros, pues fijaros, ¿ves? Ya le dais el color oscurito, que ya podéis ir directamente hacia el verde que os guste, ¿ves? De aquí. Como aquí habrán sombras, pues le podéis dar ya directamente un azul, ¿eh? Y aquí ya vendrán los claros.
podéis dar aquí o en oscuro, ¿eh? Bien, ¿veis? Ahora aquí es importante que este tierra lo pongáis, porque lo que os decía antes, los pinos tienen esos torras debajo. De vez en cuando darle una pincelada de torrados, de tostados, porque los pinos sí que lo tienen ese color debajo. Luego ya los detallitos ya pasaremos después a ellos. ¿Veis? Y entonces ya la forma de los pinos y ese aire y ese ya lo voy teniendo. A mí ya me convence, ahora hay que darle los oscuros, ya los daremos, ¿vale? Si queréis, para aprovechar el tiempo, podemos coger ya y hacer el tema del camino. El tema del camino normalmente yo lo hago con una naranjita muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, color tierra, fijaros que es. Y entonces ya le doy al camino y así ya tenemos matado el color. Matamos el blanco. Y aquí podéis ya cerrar, si queréis, con un poquito de más color. Es decir, la sonrisa. ¿Veis? Como tengo mojado, pues que él se vaya fundiendo. Sin mucha pena ni gloria, ¿Por qué? Porque luego ya habrá que cerrar esto, habrá que darle oscuros. ¿Qué color es este? Este es un tierras tostadas. Tierras son tostadas. ¿Veis? Y entonces a la hora de cerrar aquí, ya me va cogiendo la luz aquí, que es lo que a mí me interesa, ¿vale? Vais viendo después, dice, venga, vamos a aprovechar ya y hacer esa montaña que decíamos a lo lejos. Si la montaña la hacéis un poquito lila, le daréis una cierta distancia, pues venga. Aquí la montañita desde lejos, y luego ya le haremos algún arbolito para romper. Y entonces ya iríamos construyendo todo lo que son las zonas más claras o más oscuras de la verdura esta. Si queréis hacer más montículos, menos montículos. Si queréis, ahora ya podríamos también hacer la parte de las ramas de arriba para aprovechar el tiempo. Eso ya es un poco a gusto de... ¿Queréis ir haciendo vosotros esto? Sí, porque si no luego... Venga, va, si no os perdéis. Como vamos a hacer la parte oscura, si queréis utilizar y hacer algún morado, lo podéis hacer vosotros, o bien con un carmín y el cobalto, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer la mezcla, o bien utilizar alguno que tengáis. Si queréis oscurecer, calentarlo, lo calentáis con más carmín, o si lo queréis enfriar con más azul. Eso es un poquito a gusto ya de vuestro. Fijaros que aquí, en esta parte, la luz viene muy potente aquí, entonces tiene que ser mucho más oscura esta parte, ¿vale? Utilizo pincel grueso, fijaros que paso por encima de los mismos árboles que tengo aquí, que ya tengo el verde abajo, y entonces voy ejerciendo ya la oscuridad. Es como si estuviera ahora haciendo la sombra de estos árboles, y voy aplicando. Siempre en seco. Fijaros que aquí no he mojado nada, Entonces voy haciendo, peinando algún sitio, ¿para qué? Para darle volumen, evidentemente, Aquí lo voy a traer hasta aquí arriba, para que solo se vea la parte de alguna punta, por aquí, en este caso, Y fijaros que aquí dejo la parte de atrás de los árboles sin pintar. Ahora venimos a la parte del otro lado, 3/4 de lo mismo. Esta la hago bien
muy potente. ¿Vale? Y ahora compruebo, digo, ¿qué me interesa? Fijaros, aquí me interesa sobre todo esta oscuridad. Si yo hago esta oscuridad bastante potente, lo que consigo aquí es que esta luz salga más todavía por aquí. Entonces, La del ¿veis? tronco. La del tronco, exacto. Entonces, aquí ya hago la sombra hasta aquí, hasta donde quiero que venga esta sombra de aquí. ¿Veis? Hago un punto. Fijaros que estoy trabajando con un pincel que carga mucho y lo estoy utilizando casi seco. Aquí tengo este volumen y aquí fijaros que tengo este volumen también, ya le pongo un poco para variar el mismo tono. ¿Veis cómo muevo el pincel? Lo tengo abierto, y entonces lo que hago es, le hago unos puntitos, ¿para qué? Para que me delimite la parte oscura del otro árbol con esta. Y entonces aquí ya paso por encima para darles la oscuridad a esto. Fijaros que en este caso de aquí lo que voy a hacer es enfriar la parte de atrás más que la de adelante. ¿Por qué? Porque como está más hacia atrás, lo que hago es azulado, le pongo un color más azulado para que lleve otra intencionalidad. En las puntas le doy un poquito más de carmín. Y aquí en este también podemos oscurecerlo. Dejando puntos, ¿veis? Es decir, en algún sitio, porque como si el árbol este estuviera por delante y dejo ese oscuro. Vale, una vez lo tengo esto ya ahora, ¿veis? Vamos a hacer la parte de abajo, la parte de las hierbas de aquí. Ya podemos cambiar de pincel, utilizamos un perla más pequeño. Y entonces aquí a lo largo, lo que sí que voy a hacer es, voy a hacer con unos montículos, para darle lejanía, no le voy a buscar mucha complicación, ni mucha explicación. Y hago como algún frotage para mí, como que me quede como abierto. Y ahora venimos a trabajar lo que son los volúmenes ya de las hierbas. Fijaros que los volúmenes de las hierbas, lo que hago es voy haciendo ya como si fueran las mismas rayas que habéis hecho antes, os las traéis de algún frotage. ¿Veis? Como ya había dado la capa verde clarita de antes, eso ya me sirve de fondo. Entonces simplemente es ir rellenando algún punto. Aquí tendrá mucha luz. Fijaros que dejo cosas abiertas. Como hemos dejado ya la luz clarita, ahora ya solo tengo que buscar algún oscurito. Creo el camino y aquí, fijaros, aquí vienen más tostados porque son plantas que están como en sombra, algunos trozos están en sombra, pues podemos hacerlo simplemente que lo hagamos aquí. Lo podemos dar ya directamente la sombra, si queréis hacerlo con... Para darle cosas de verde. ¿Veis cómo no peino? Voy dejando cosas abiertas.
Igual que aquí. En estos casos de aquí, me interesa más utilizar, por ejemplo, un pincel plano. Yo lo utilizo mucho para hacer cosas. Por ejemplo, ¿veis? Aquí. Hacéis una raya y vais cambiando la direccionalidad del pincel. ¿Veis? Entonces ahora lo que hago es cambiarle el tono completamente a los personajes. Le podéis poner un poquito de naranja al mismo verde y creamos unos tostados con el mismo verde, ¿veis? Entonces limpiáis y ahora me vuelvo otra vez al verde. Y voy bajando con la humedad, ¿veis? Y voy creando. Aquí podríamos utilizar la ramera para darles texturas o hacer alguna ramita. Para que se vean diferentes, veis simplemente que ahora ya le deis unos volúmenes de alguna ramita que sale y no sale. Sin peinarlas, es decir, una sale para un lado, otra para otro, y entonces ahora ya vengo a ir buscando. ¿Veis? Si dejo algún huequecito, como ya le hemos dado la parte clarita del verde, simplemente que dejéis algún trocito, ya me crea la verdura que hay por aquí. Podéis hacer cosas como con agua. Me dais nada, 4 gotas de agua. Está en húmedo. ¿Y veis cómo se va abriendo? Sí. Entonces, estos son cosas que Es florecita. exacto, y que le dan un juego a la acuarela también, pues diferente. ¿Vale? Pues aquí vamos complementando. Y ahora ya me iría a hacer la parte esta de aquí, para dejar esta por clara, para que no, por si quiero ponerle la parte de la sombra encima, pero ahora está muy mojada, pues me vendría aquí y ahora ya vengo a hacer aquí. ¿Veis? Como le hemos dado la parte clara, pues ahora ya tengo la parte simplemente oscura. Y solo que queréis un poquito con color. Es difícil matarse así. Es que lo veo es fácil, pero yo nunca que se pone lo de campo de frente. No, esto no es la sombra de los árboles, esto es simplemente la verdura que hay aquí para darle eso. Maneras de hacerlo, si queréis hacer también verduras interesantes, cogéis la ramera y después os venís a un color un poquito más oscuro y solo que le deis en la parte de abajo también os crea, ¿veis? No se trata que hagamos todas las ramitas, es simplemente que veáis, ¿veis el volumen que va creando? Ahora ya, venga, vamos a ir a la sombra. Está muy mojado esto, no podríamos proyectar la sombra, pues entonces o nos metemos con el campo o con las sombras, incluso podríamos venir aquí. Fijaros que maneras de trabajar con vuestros pinceles. Abrirlos, también es interesante. ¿Por qué? Porque simplemente que le deis, creáis unas texturas completamente diferentes.
vais creando, creando, creando. Como ya la parte oscura, la parte clara ya la tenemos, pues entonces ahora solo tenemos que crear la oscura. ¿Veis? Pues venís aquí, he hecho una parte clara, una parte más oscurita, aquí le vengo. ¿Veis? ¿Y veis cómo voy creando? Abrís otra vez el pincel, no os cortéis a la hora de buscar alternativas. Con un pincel plano, con un pincel... ¿Vale? Y así voy creando un poquito lo que son los verdes estos tan interesantes. ¿Ves? Y esto ya, a mí ya me empieza a convencer. Ahora dices, tendríamos que valorar que, por ejemplo, la sombra esta de aquí tendría que oscurecerla más, pero a la hora de oscurecerla he de pensar, vale, la oscurezco, pero como la oscurezco tengo que buscar un tono diferente para la sombra esta, ¿ves? Aquí, por ejemplo, ¿ves? ¿Para qué? Para darle y peinar. Pues ahora ya voy creando, ¿veis? Algunas sombritas del pino. Ahora ya es ir valorando qué es lo que falta, qué es lo que nos falta. ¿Vale? Y ahora ya iríamos a buscar el tema de las sombras. El tema de las sombras, nos venimos aquí y buscamos, venga, con el mismo perla, lo limpiamos bien y buscamos cosas de tierra. Fijaros que aquí ha pasado, por ejemplo, un tractor, un coche, lo que sea. Pues entonces buscarle cosas que os llamen la atención de la misma tierra, ¿no? Que ha pasado el ser humano por aquí. Fijaros que aquí, por entonces, busco, por ejemplo, una raya. Aquí pasaremos otra vez. Es decir, las ruedas de un camión que pasaba por aquí, como es doble dirección, pues aquí hacemos lo mismo si queréis. Pero no la hagáis toda igual, es decir, pues si aquí, por ejemplo, la hacemos así, ¿lo veis? Ahora ya le haremos... ¿Veis lo que enriquece el hecho de hacer un camino que no tiene nada pero lo dice todo? Tenemos que ponerle en este verde también, es decir... Así es, para que luego la sombra no lo complete. Habría que completar aquí las sombras, pero bueno, para ir más rápido, ahora ya vamos a hacer la sombra general. La sombra general es una sombra que viene proyectada, entonces tenéis que tener muy claro dónde vienen las sombras. Entonces, si la luz viene de aquí y las sombras vienen aquí, tenemos que ver que por ejemplo, este árbol no tiene sombra, esto porque este matojo, la sombra viene por detrás y así nos aparece este por delante. Depende cómo lo hayáis hecho, podéis hacerle la sombra también por encima, ¿eh? Esto es de aquí 3/4 de lo mismo. Entonces, para hacer la sombra, yo recomiendo, siempre, yo lo hago con con el carmín y el cobalto, siempre. Pero vosotros podéis hacerlo como queráis, ¿eh? Ultramar también. Con ultramar también lo podríamos hacer. Queda un poquito más oscuro, ¿eh? Enfrías más. Es lo único que... Entonces, fijaros que ahora, a la hora de hacer esta sombra, vengo y ya proyecto en el árbol. Pero si ya lo has pintado, José Antonio, no es igual. Y paso por encima. No me importa, que ya haya pintado el color. Porque quedan transparentes las sombras.
ahora ya vengo con picardía y digo, venga, aquí este árbol, esta rama tiene sombra. Y la traigo. Y le doy un poquito de sombra aquí. Entonces, ¿veis? Dibujo esta sombra, inconscientemente me va a venir más oscura. ¿Veis? Aquí la hago más oscura y este tronco me hará esta sombra por aquí. Entonces, ¿veis? Busco esta sombra, aquí lo oscurezco más. Y ves, esta ya me empieza a gustar y ahora ya me empiezo a dar las sombras que me interesan. Como aquí tiene mucha luz, me interesa hacerla más transparente y más caliente. Entonces, más agua, la hago con mucha más agua. ¿Para qué? Para que me saque más. Y entonces vengo a buscar la sombra de los pinos y aquí busco sombras por encima, simplemente para explicar, no hace falta que... Esto es importante. Aquí, un arbolito lejos. Lo hago chiquitito, y aquí ya dices, venga, vamos. Porque veis, así me rompe y me da otro plano. ¿Lo ves? Ya me está dando otro plano aquí. Aquí algunos poquito más. Y la sombra de aquí, si queréis hacerla más potente, entonces ya me vendría con un pincel que cargue mucho, porque voy a tener que hacer mucha cantidad para sombrear eso. ¿Okay? Entonces aquí ya paso la sombra. No estaba muy mojado, muy seco, pero bueno. ¿Veis? Para que me saque ese claro tan potente. Entonces, si queréis aquí venir y oscurecer un poco, simplemente que vengáis y proyectéis, no toda la sombra, simplemente es un poquito. ¿Veis cómo ya va saliendo un poco? Aquí necesitaría un poquito de sombra más oscura para darle contraste, Y veis, y luego ya la sonrisa sería interesante hacerla también. Y la sonrisa simplemente con que pongáis agua limpia, fijaros, es decir, agua limpia aquí y con lo que tengáis aquí oscurecéis el camino un poco. Así. ¿Veis cómo ya la luz me la coge aquí? Eso es importante que lo tengáis un poquito claro, es decir, ostras, ¿qué me cierra, qué no me cierra? ¿Cuál? Esta sombra, no, esta sombra todavía no la he hecho, pero ahora me vendría aquí y ya haría esta sombra un poquito más intensa. Es decir, venga, aquí puedes explicar, pues eso, que viene un árbol de aquí, más cálida. Porque aquí viene este árbol, que no lo vemos, pero fíjate que aquí cruza esta carretera, y me lo estoy inventando, pero mentalmente lo que me está haciendo... ¿Sabes? Es decir, ¿veis? Yo no sé, yo no veo el árbol este. Pero ¿veis lo importante que es esto de aquí, esta sombra? ¿Veis? Porque me lo cierra. ¿Lo veis o no? Sí. Ya estamos. Ya estamos con el niño del perro. Sí.
Claro, sí, aquí había un mensaje, pero bueno, que es un poquito desde aquí, si te interesa o no. Interpretación. Es interpretación. Versión versus. Sin titular. ¿Entendéis, no? Es decir, venga, un punto. ¿Veis? Yo no tocaría algunas cosas más, pero ¿veis? Ahora me centraría y bien, venga, ahora es cuando ya viene a todo el berenjenal este de aquí. Lo vas a hacer, ¿eh? Sí, claro, es que es súper importante, porque si no, sí que me da una lejanía, pero no explica entonces el árbol este. Claro. Ahora vendría. Ya veremos vídeo. Bueno, ¿te cortas? No, no. Entonces, ¿veis? Ahora es cuando ya vengo a hacer cosas de las ramas que vengo de aquí y digo, mira, esta vendrá y traerá una para acá, otra, una que corte, esta sube. ¿Veis? Entonces simplemente que ahora ya vayáis adaptando ramas, por ejemplo, y te ves, esta viene para acá y se corta aquí. Eso es importante que le deis a la naturaleza su toque, de decir, ¿por qué hay brancas que suben, otras que bajan? ¿Veis? Vais moviendo, aquí es importante de esta, la esta. Ahora ya, nos vamos a ir a buscar. ¿Cómo podemos ir a buscar todo el berenjenal ese de ahí? Pues fijaros, yo lo haría o con un jaque seco. ¿Qué colores veis ahí? ¿No lo veis un tierra muy oscuro? Sí. Porque es muy oscuro lo que hay aquí. Pues mojo con el jaque, y fijar que chapo el jaque, como ya están también hechos por. Adiós, Monse. Y busco un movimiento, ¿veis? Es decir, aunque yo chafe todo el tema de la hojarasca, ¿veis? Cambio el ritmo de la pincelada y voy dejando huequitos. ¿Veis que voy dejando en algún sitio lleno bastante, pero otros voy dejando? ¿Lo ves, Isabel? Esto me interesa cerrar, aquí también. Cuando te veo me parece muy fácil, lo malo es mover el jaque. Es que el jaque mate. Entonces, fijaros, ahora mirad lo importante que es tener el verde que hayáis puesto en algún sitio con luz, y entonces aquí, en algún sitio. Ostras, José Antonio, pero ¿cómo es posible que aquí, bueno, porque aquí tiene Luz. Sí. Oye, ¿por qué no? No, si ella no quiere hacerlo, no lo hacemos, Sí, qué broma. ¿Veis? Y veis, voy buscando y voy moviendo el jaque de diferentes maneras, pero voy dándole, ¿veis el raspado que le voy dando, moviendo así, como está abierto? Pues así voy buscando un cierto movimiento. Entonces ahora, para darle alguna rama, vengo aquí y me vengo a buscar un oscurito potente, que puede ser un sepia y un ultramar, tranquilamente. Si veis que está muy mojado, tenéis que esperar, y si no ponéis un poquito, o algún ocre o algo que espese, un lavanda, en su defecto. Entonces veis, ahora ya en algún lado. Fijaros que las ramas, hago una, pero quedan abiertas, no las hago todas una desde el principio hasta el final, no, simplemente hago alguna que salga.
he hecho antes le doy un poquito de color en algunas. ¿Para qué? Para darles contraste, porque si no, quedan todas del mismo color. Y es bueno que tengan colores diferentes. ¿Veis? Y entonces ya así me queda la parte de arriba bastante hecha. Si queréis este también lo podríamos hacer para que le diera la oscuridad a este, pero eso ya un poquito a gusto del consumidor. Si lo cerramos mucho, malo. Si no hay ningún problema, ¿eh? Quiero decir, si el de ejercicio ya... No, però... ¿Veis? En algún punto... Allò restaria. Per mi. Jo crec que Entonces, sí. ahora, Me quedaria la llum. Sí. Anem més així. en algún punto podéis darle un oscurito más y después tenéis la picardía de un pincel muy limpio, muy limpio, muy limpio. Pues venís con un amarillito de Nápoles que tiene mucho yeso. Y le dais luz. Entonces ahora, los árboles estos que hemos hecho, ¿cómo le sacamos la luz? Dos maneras, o por blancos o directamente le damos la luz al árbol con una amarilla de Nápoles. No nos tenemos que cortar. Ostras, José Antonio, ¿lo podríamos hacer con blanco? Sí, pero en blanco quedará demasiado postizo. En cambio aquí, pues, ¿veis? Es decir, simplemente que le deis en alguna ramita, que corte y ya está. ¿Veis? Ya le vamos dando la luz. Aquí, venga, vamos a dar un poquito más de luz. No estoy blanco, con amarillo. I està sense blanc. Está. Entonces en algún punto si queréis darle algún clarito o bien lo que hemos dicho, sacarles con claros. ¿Veis? Por ejemplo, una luz muy bonita que tiene ese, pues hay que dársela. Luego es valorar, es sentarse y decir, a ver, sí que es verdad que hacemos los cuadros y queremos terminarlos el mismo día y todo, pero no en el mismo sitio para que no se vean todos iguales, no, pero veis simplemente que le deis una cierta luz, pues ya está. Adeu. Y aquí ha de estar bien feo. Bueno, básicamente esto ya, ahora ya sería eso, valorar, pues dices, darle algún oscurito para separar algún árbol de otro, se ha pintado casi al revés, Porque si no... ¿ves? Pero yo no, porque no tengo nada. Bueno, esto sería un poquito el tema, ¿eh? És que estic tenen pendent. Hostia, Que és rojo, ¿no? Es rojo, pero dices, Le da una los vida. árboles tienen Sí. un tono que dices, ostras, jolín, pues está ahí. ¿Y por qué no darle un poquito de rojo y darle una cierta calidez, como un brillo? Si es que al fin y al cabo, ¿sabes? Y dices, ostras, ¿estos rojos tú los ves? Dices, sí, porque había un semáforo detrás. No, ahora más aparte, Luego es que oscurece. los colores luego bajarán. Era luz, era luz. Pero fijaros, exacto, es decir, pero simplemente que busquemos, es decir, un toque. Es decir, bueno, a ver, no está... No, miradlo.